Hola, bienvenido, bienvenida. Voy a realizar un pantalón a la medida, tiro alto, pretina guardada y bota recta. Lo primero que haré es tomar las medidas. Ubico la cintura con una cinta elástica o un cordón rodeando la cintura y la cintura la ubico 2 centímetros abajo del ombligo. Después mido contorno de cintura, pasando la cinta métrica por la cintura. Contorno de cadera rodeando la parte más prominente de la cadera. Altura de cadera mido desde la cintura hasta la parte más prominente de la cadera. Largo total de pantalón, desde la cintura hasta el largo total de pantalón deseado. Altura de rodilla, desde la cintura hasta la rodilla. Medida de tiro. Debe estar sentada en una base rígida, idealmente en un butaco, y mido desde la cintura hasta la base del butaco. Contorno de rodilla. En una posición sentada, rodeo la rodilla sin apretar la cinta métrica. Inicio con el patronaje. Formo un rectángulo que tenga de largo la medida del largo total de pantalón y de ancho un cuarto del contorno de cadera. En la parte inferior aumento 3 centímetros para el dobladillo. Marco desde la línea de cintura hacia abajo la medida de tiro y escuadro a la derecha. Marco desde la línea de cintura hacia abajo la altura de rodilla y escuadro a la derecha. Marco desde este punto a la derecha la medida de una décima parte de la mitad del contorno de cadera, es decir, el contorno de cadera lo divide en dos partes.
y ese resultado lo divide nuevamente en 10 partes. Y finalmente ese es el resultado que va a marcar desde este punto, prolongando la línea de cadera. Y esa misma medida la marco hacia arriba para formar curva de tiro. Desde este punto en diagonal marco 2.5 centímetros, que es una medida estándar, y hago una marca y realizo el tiro con curva uniendo estos puntos. Mido esta línea y marco en la mitad. Y escuadro hacia abajo y hacia arriba. En la línea de rodilla, desde la línea de aplome, marco 1/4 del contorno de rodilla menos 1 centímetro. Y a la izquierda 1/4 de contorno de rodilla menos 1 centímetro. Y escuadro hacia abajo. En el ángulo superior derecho marco a la izquierda 1 centímetro y hacia abajo 2.5 centímetros, que son una medida estándar. Y formo un pequeño rectángulo. Desde este punto, en dirección a la línea de cintura, marco 1/4 del contorno de cintura con línea semicurva. Y con línea curva de cadera marco el costado, desde este punto hasta antes de llegar a la línea de cadera. Y uno a la rodilla, evitando que aquí quede algún ángulo. Con curva de tiro, 1 desde la línea de rodilla hasta la línea de cadera. Voy a resaltar con otro color y terminamos el básico delantero. Inicio con el posterior. En la línea de rodilla hacia afuera marco 2 centímetros en el lado izquierdo y 2 centímetros en el lado derecho. Escuadro hasta la línea base del pantalón, formando la bota del posterior.
Por el costado en la línea de cadera marco hacia la izquierda 2 centímetros y uno con la línea de rodilla. Marco desde este ángulo a la izquierda 3 centímetros. Estos 3 centímetros son estándar. Y en este ángulo marco a la izquierda medio centímetro. Este medio centímetro son estándar. Y uno con línea recta hacia arriba, prolongando esta línea. Y desde este punto hacia arriba 4 centímetros. Estos 4 centímetros son estándar. Y hago una marca. Prolongo la línea de cintura a la izquierda y desde los 4 centímetros que subí marco en dirección a esta línea un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Marco con línea recta. Y uno hasta la línea de cadera con semicurva. Bajo 1 centímetro en la línea de aplome desde la línea de cadera y lo escuadro a la derecha. Ahora marco desde este punto a la derecha la décima parte de la mitad del contorno de cadera. Es decir, el contorno de cadera lo divide en dos partes y a ese resultado lo divide nuevamente en 10 partes. Y finalmente ese resultado es el que se marca desde este punto hacia la derecha, formando el tiro posterior. Y con curva formamos tiro posterior. Y uno a la rodilla con curva de tiro. Para formar la pinza marco en la mitad de la medida de esta línea. Y hacia un lado 1.5 centímetros y hacia el otro lado 1.5 centímetros para la pinza de 3 centímetros. Y hacia abajo escuadro 11 centímetros para el largo de pinza. Esos 11 centímetros son una medida estándar. Uno estos puntos con línea recta. Ahora voy a trazar el delantero aparte y el posterior aparte para hacerle las modificaciones. Este trazo es el pantalón básico. Este trazo se usa para hacerle cualquier modificación de acuerdo al diseño que quiera realizar.
Desde la línea de cintura bajo 2 centímetros. Y en la parte superior marco hacia la derecha 5 centímetros para la aletilla y el aletillón para el pegue de cremallera. Y esta aletilla la marco hacia abajo con un máximo de 18 centímetros desde la cintura para tallas grandes o hasta donde inicia esta curva para tallas pequeñas. En el posterior bajo 2 centímetros desde la línea de cintura. Aumento 1 centímetro de costura por los costados únicamente, es decir, que no aumento ni en la cintura, ni en la aletilla en la parte inferior, ni en el dobladillo en la parte inferior. Solamente voy a aumentar 1 centímetro por los costados. Esto lo hago tanto en el delantero y posterior. En este caso voy a hacer un bolsillo falso con el propósito de que vea cómo hacerlo, pero si quiere hacer un pantalón sin bolsillo, omita esta parte. Solamente lo voy a hacer con el propósito de que vea cómo realizar un bolsillo falso. En este caso los hago para cuando quiera hacerle bolsillos falsos a cualquier tipo de pantalón. Quedan bien en un pantalón con pretina a la vista, aunque esto es a gusto. Marco desde la cintura hacia abajo 8 centímetros aproximadamente y desde este punto a la derecha 9 centímetros aproximadamente. Pero estas medidas son a gusto dependiendo del tamaño que crea conveniente de acuerdo a la talla que está realizando de pantalón. Y uno estos puntos con curva. Ahora desde esta línea marco hacia abajo 4 centímetros para el falso de bolsillo. También para la vista del bolsillo. Ahora voy a sacar en otro papel el falso, el cual marqué con lápiz. Y le marco la línea de aplome. Esta pieza se corta 2 veces en la tela.
Voy a sacar la vista en otro papel. La vista es esta que marco con lápiz. Le marco la línea de aplome y se corta 2 veces en la tela y listo. Marco con símbolo de tijeras por donde debo cortar. Y le aumento el centímetro de costura al posterior por los costados. Esta parte se elimina en el papel. Voy a marcar desde la línea de cintura hacia abajo 8 centímetros para el ancho de la pretina. Y voy a sacar en un papel esta parte. Cierro la pinza en la pretina y suavizo los ángulos de la pinza. Voy a eliminar 1 centímetro ya que esta pretina lleva doblez tela. Y marco en un nuevo papel con doblez para que salga la pretina del posterior completa. Marco el hilo de tela en este doblez. La pretina se corta una sola vez.
Saco la pretina del delantero. Marco también a 8 centímetros desde la línea de cintura hacia abajo y trazo en un nuevo papel marco la línea de aplome para el hilo de tela. Esta pretina se corta 2 veces en la tela. Hago el despiece en el papel, tanto del delantero y posterior. Doblo la aletilla así. El delantero se corta 2 veces en la tela y el posterior se corta 2 veces en la tela. Aquí tengo el falso, la vista, en el delantero elimino este pedacito por donde había marcado las tijeras y listo los trazos. Este pedacito se elimina siempre y cuando se vaya a hacer el bolsillo falso, de lo contrario no eliminan esta parte. Si van a dejar un pantalón sin ningún tipo de bolsillo ni bolsillo falso, voy a explicar cómo acomodar la tela y cómo acomodar los trazos en la tela para cortar. Acomodo la tela ubicando bien orillo con orillo, verifico la tela que no tenga imperfectos y en esta que trae rayas es mucho más fácil acomodar, ya que las rayas me indican el hilo de tela. Entonces acomodo la tela y verifico que en caso de tener un poco de elasticidad, esta elasticidad debe quedar al ancho de los patrones. El hilo de tela se acomoda de modo que formen una línea paralela entre el hilo de tela marcado en el trazo y el orillo de la tela. Y para verificar mido. Acomodo para que quede el pantalón bien trazado en la tela. El hilo de tela se debe respetar en cada una de las piezas con el propósito que al usar la prenda esta no se tuerza. Esto es para que la prenda no quede con imperfecto. Se deben acomodar todos los trazos de modo que el hilo de tela queden con la misma dirección. Aquí muestro un ejemplo cuando un hilo de tela queda bien.
se ven las rayas acomodadas verticalmente y uniformes. Pero si no acomodo bien, entonces van a quedar torcidas. Ahora veamos si la tela no tiene rayas, en este caso un estampado o en caso que no tenga nada. Es decir, que la tela sea de un solo fondo. Entonces verifico que la tela quede bien acomodada, mido que el orillo de la tela quede paralelo con el doblez de la tela. También verifico hacia qué lado estira la tela y ubico los trazos de modo que queden lo ancho del trazo con el lado que estira y lo largo del trazo con el lado que no estira. Por ejemplo, esta tela estira hacia este lado y yo necesito que mi pantalón estire a lo ancho, porque si llega a quedar estirando a lo largo, pues no queda bien. Ya sea una blusa, vestido o pantalón, siempre acomodo el hilo de tela formando una línea paralela entre orillo de la tela y el hilo de tela en el trazo. Aquí ya tengo el pantalón de tamaño real acomodado en la tela. Paso a realizar el despiece. Aquí tengo una pretina posterior, dos pretinas del delantero, dos perneras del posterior, dos perneras del delantero, dos vistas, dos falsos, saco unas tiras para pasadores, pero los pasadores son a gusto, si quieren colocar pasadores o no. Ya tengo todo listo para iniciar con la costura. Fileteo los falsos, las vistas, perneras posterior, pernera delanteras. Inicio con la costura. Tomo las perneras parte posterior y realizo la pinza de acuerdo al trazo.
Tomo un delantero y lo sobrepongo enfrentando con un posterior derecho con derecho. Acomodo por el tiro la entrepierna. Inicio cosiendo a 1 centímetro hasta el dobladillo. Así se ve. Hago el mismo proceso con las otras partes. Acomodo derecho con derecho y coso a 1 centímetro hasta abajo el dobladillo. Acomodo estas piezas derecho con derecho . Y a la pernera izquierda le quito 2 centímetros en la aletilla. Y fileteo por donde corté. Así queda la aletilla y el aletillón para cremallera. Acomodo muy bien derecho con derecho y voy a coser a 1 centímetro desde el posterior hasta la aletilla y aletillón, pasando 2.5 centímetros únicamente. Coso estirando un poco la tela para que no revienten los hilos. Aquí en la entrepierna abro costuras y termino 2.5 centímetros arriba del aletillón y remato.
Paso nuevamente para reforzar esta costura estirando un poco para que no revienten los hilos al momento de usar el pantalón. Ahora paso a planchar para seguir con la cremallera. Acomodo así con la pieza más corta hacia arriba y abro esta costura junto con la aletilla y plancho para formar un quiebre. El quiebre debe quedar por esta costura hacia arriba así. Voy a marcar con la tiza para que sea más claro por donde se hace el quiebre. Marco en dirección de la costura hacia arriba y a 1 centímetro de esta marca hago una nueva línea. Doblo por la primera línea y plancho.